Ciclo celular es una sucesión de etapas o fases por las que pasa la célula. Se duplican y da lugar a nuevas células hijas, es decir, que nace una nueva célula a partir de una predecesora. En estas etapas, la célula crece, replica su ADN, duplica su tamaño y al final se divide para dar de resultados a dos células hijas. El ciclo celular consta de dos fases, la interfase y la fase M. La interfase está compuesta por G1, S y G2. En el G1, en ella se produce el crecimiento celular hasta alcanzar el tamaño óptimo. Es la que tiene mayor duración, pues dura alrededor de 11 horas. Durante ese tiempo hay un periodo que se llama G0. Aquí la célula puede salir del ciclo y no se reproduce, pero si el organismo lo requiere, puede volver a entrar al ciclo celular en la segunda fase, que es la fase S. Existe un sistema molecular denominado punto de control que impide que la célula comience la siguiente etapa, la fase S, si no se han alcanzado todos los requisitos necesarios para avanzar en el ciclo celular. Fase S o síntesis. En esta se duplica el ADN. Esta acción compleja debido a la gran longitud de las hebras de ADN que se encuentran en el núcleo de las células eucariotas. Además, la replicación del ADN debe cumplir dos condiciones. La primera, una sola réplica, y la segunda es que debe cometer los menos fallos posibles, pues cualquier error en la copia de ADN puede llevar a daños letales para las células hijas o incluso para la totalidad del organismo. Tiene una duración de 8 horas. G2. La célula crece más, hace proteínas y organelos y comienza a reorganizar su contenido en preparación para la fase M. Tiene una duración de 4 horas. La fase G2 termina cuando comienza la fase M. Fase M. En esta se lleva a cabo la división celular y tiene una duración de 1 hora. La mitosis es una forma de reproducción celular en donde una célula madre da origen a dos células hijas que son iguales a la célula madre, el mismo número de cromosomas y la misma información genética, por lo tanto no hay variabilidad genética. Esta consta de 4 fases que son profase, metafase, anafase y telofase. En la profase, el ADN se organiza dando lugar a los cromosomas. Los centriolos se van a los extremos de la célula y empiezan a sacar unas fibras llamadas microtúbulos. Al finalizar la profase, la membrana nuclear se desintegra dejando los cromosomas libres en el citoplasma. Metafase. Los cromosomas se pegan a los microtúbulos y quedan posicionados a la mitad de la célula. El centro de los cromosomas se llama centrómeros y en los centrómeros hay unos pequeños hoyos que se llaman cinetocoro y es ahí donde los cromosomas se pegan a los microtúbulos. Anafase. Cada cromosoma se divide en dos cromátidas y empiezan a acercarse poco a poco a los centriolos. Telofase. Las cromátidas alcanzan a los centriolos y aparece la membrana nuclear formándose dos núcleos. Después del citoplasma se estira y se parte para formar dos células. A esto se le llama citocinesis. Replicación del ADN. La replicación del ADN consta de 3 etapas: iniciación, elongación y terminación. En la iniciación, una enzima llamada helicasa se encarga de romper los puentes de hidrógenos entre las bases nitrogenadas de ambas cadenas de ADN. Esta abre la doble hélice para permitir la actuación del resto de enzimas. Acto seguido, unas proteínas que son llamadas estabilizadoras mantienen separadas a las hebras durante todo el proceso. Para evitar el enrollamiento excesivo durante la replicación, las células utilizan un tipo de enzimas llamadas topoisomerasas. En la elongación, la cadena continua se encuentra orientada de 5' a 3', mientras que la otra, la cadena rezagada, se encuentra orientada de 3' a 5'. La ADN polimerasa es una enzima encargada de sintetizar los nucleótidos y formar la nueva cadena, pero puede comenzar a trabajar a partir de un cebador o un primer. Un cebador o un primer es una cadena corta de pocos nucleótidos sintetizados por la ARN primasa. A partir de ahí, la ADN polimerasa comenzará a trabajar colocando los nucleótidos complementarios desplazándose por la cadena molde. No obstante, en la cadena rezagada es más difícil y se complica un poco más, pues como la ADN polimerasa solo puede sintetizar de 5' a 3' para sintetizar la nueva cadena rezagada, la ARN primasa añade un cebador de ARN para que la ADN polimerasa pueda sintetizar una porción de la nueva cadena.
Luego, la ARN primasa agrega otro cebador más adelante para que la ADN polimerasa pueda sintetizar otro fragmento. La terminación, la nueva cadena entonces queda formada por los fragmentos discontinuos, que se denominan fragmentos de Okazaki. Una vez que las dos cadenas están sintetizadas, otras enzimas involucradas eliminan y reemplazan los cebadores de ARN por ADN y unen los fragmentos de Okazaki unos con otros. Ambas cadenas son antiparalelas. Cada cadena actúa como molde para sintetizar las nuevas cadenas. La direccionalidad de cada una, es decir, si es continua o rezagada, determina la forma en que se llevará a cabo la replicación. La replicación del ADN consta de 5 características principales. La primera es que la replicación es semiconservativa, es decir, que se obtienen dos copias idénticas de ADN, con cadenas semiconservativas, y que cada cadena hija conserva una hebra de la cadena molde. La replicación comienza en uno o más puntos fijos. Comienza siempre en puntos concretos de la molécula llamados orígenes de replicación. Los orígenes de replicación son unas secuencias concretas de ADN en las que se puede comenzar la replicación. Replicación avanza en forma de horquilla. Conforme el proceso de replicación avanza, las cadenas se abren en forma de horquilla, facilitando la acción de las enzimas. Replicación es bidireccional. Cuando se forma una horquilla, la replicación en un origen de replicación, por lo general, no avanza únicamente en una dirección de la cadena, sino que lo hace en ambas direcciones. La replicación es semidiscontinua. La cadena rezagada se hace por pequeños trozos. Las ADN polimerasas van sintetizando pequeños fragmentos de ADN en la dirección normal 5' a 3', que luego otras enzimas, la ADN ligasa, se encarga de unir formando la nueva cadena. Un mutágeno es un agente químico o físico que tiene la capacidad de cambiar nuestro código genético de manera perjudicial, que puede causar daño permanente al material genético en las células, lo que posiblemente puede conducir a un daño genético hereditario o a cáncer, ya que a pesar de que en nuestra vida se acumulan muchas mutaciones en nuestras células, nuestro cuerpo tiene la capacidad de reconocer y reparar estas mutaciones. Sin embargo, algunas de estas mutaciones escapan en el proceso de reparación. También se puede considerar un mutágeno a una sustancia o mezcla que cumple los criterios para la clasificación como mutágeno de células germinales de categoría 1A o 1B. 1A. La clasificación de la categoría 1A se basa en pruebas positivas en humanos obtenidas a partir de estudios epidemiológicos, sustancias de las que se considera que inducen mutaciones hereditarias en las células germinales humanas. Y la 1B, que se clasifica de tres formas. La número 1 es resultados positivos de ensayos de mutagenicidad hereditaria en células germinales de mamífero in vivo. Número 2. Resultados positivos de ensayos de mutagenicidad en células somáticas de mamífero in vivo, junto con alguna prueba que haga suponer que la sustancia puede causar mutaciones en células germinales. Y el número 3, que es resultados positivos de ensayos que muestran efectos mutagénicos en células germinales de personas sin que esté demostrada la transmisión a los descendientes. Por ejemplo, un incremento de la frecuencia de aeroploidía en los espermatozoides de los varones expuestos, es decir, una alteración del número de los cromosomas. Errores en la replicación del DNA. Watson y Crick, al mismo tiempo que establecieron la estructura del ADN, predijeron la posibilidad del cambio de pares de bases adenina con timina, citosina con guanina durante la replicación como un fenómeno natural, proceso que según se ha llegado a conocer después de haberse a que en realidad cada una de las bases de ADN puede existir en la naturaleza en dos formas tautoméricas alternativas. Las formas tautomerías inestables tienen específicamente alteradas las propiedades de complementariedad de bases. Como se puede ver en el cuadro de propiedades de complementariedad de bases, su forma tautomérica de adenina, guanina, citosina y timina adquieren otras propiedades, por lo tanto tienen capacidad de aparearse con otras. Por ejemplo, tenemos adenina de forma tautomérica que adquiere propiedades de guanina y se puede aparear así con citosina.
Las propiedades tautoméricas se pueden clasificar de transición y de transversión. De transición es el cambio de una purina por otra distinta o de una pirimidina por otra distinta. Da lugar a mutaciones por transición. La ADN polimerasa 3 reconoce tales emparejamientos erróneos y reduce así las mutaciones que se producen. Y la transversión, que es el cambio de una purina por una pirimidina o viceversa, requiere el emparejamiento erróneo de una purina con una purina o una pirimidina con una pirimidina. Las dimensiones de la doble hélice desfavorecen tales emparejamientos. Hay que recordar que las pirimidinas son para citosina y timina y las purinas para adenina y guanina. Otro tipo de mutación son las mutaciones de cambio de fase o pauta de lectura. Esta se trata de inserciones o deleciones de uno o muy pocos nucleótidos. Estas mutaciones se producen con frecuencia en regiones con secuencias repetidas. Durante la replicación se puede producir el deslizamiento de una de las dos hélices, la hélice molde o la de nueva síntesis, dando lugar a lo que se llama el apareamiento erróneo deslizado. El deslizamiento de la hélice de la nueva síntesis da lugar a una adición, mientras que el deslizamiento de la hélice molde origina una deleción. Deleciones y duplicaciones grandes. Las deleciones y duplicaciones de regiones relativamente grandes también se han detectado con base a frecuencia en regiones con secuencias repetidas. Se cree que estas mutaciones podrían producirse por un sistema semejante al propuesto por Steinsinger, que es el apareamiento erróneo deslizado, o bien por sobrecruzamiento desigual. Corrección de errores. El proceso de replicación no termina hasta que no se ha comprobado que la secuencia de nucleótidos de la nueva cadena es correcta. Si no es así, hay que detectar y corregir los errores que se hubieran producido. Aunque la ADN polimerasa 3 solo une los nucleótidos complementarios a la cadena molde, a veces hay errores que es necesario eliminar. Las enzimas nucleasas se encargan de quitar el nucleótido mal emparejado. Por eso se producen tan pocos errores durante la replicación, uno de cada 1 billón de bases aproximadamente. Por ello, existe un mecanismo de reparación de errores tras la replicación en el que participan varias enzimas que son endonucleasas, exonucleasas, ADN polimerasas y ADN ligasas. Las endonucleasas que se encargan de detectar los errores y cortan la cadena de ADN errónea. Comprueban que el último desoxirribonucleótido añadido es el complementario al de la cadena molde y si no es así, lo reemplazan por el correcto. Las exonucleasas que eliminan los nucleótidos colocados incorrectamente. La ADN polimerasas que eliminan los nucleótidos erróneos por su acción exonucleasa y sintetizan la parte correspondiente del trozo eliminado. Ambas acciones las puede realizar la ADN polimerasa. A esto se le conoce como revisión. Y por último tenemos a las ADN ligasas que unen los fragmentos recién sintetizados. Al resto de la cadena de la ADN se encarga de la unión de los fragmentos de Okazaki, esto para formar una cadena continua. La tasa de mutación de un gen o secuencia de ADN es la frecuencia en la que se producen nuevas mutaciones en ese gen o la secuencia de cada generación. Cada especie tiene una tasa de mutación propia, modulada por la selección natural. Esto implica que cada especie se puede enfrentar de manera distinta a los cambios producidos por el ambiente. Las tasas de mutación espontáneas se producen de forma natural o normal en los individuos. De esta manera, las mutaciones no producen cambios rápidos en la población. Meiosis es el tipo de división celular que crea óvulos y espermatozoides. La mitosis es un proceso fundamental para la vida y consta de dos etapas, la meiosis 1 y la meiosis 2. La meiosis 1 está compuesta de profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Y la meiosis 2 que está compuesta por profase 1, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. La meiosis 1 es totalmente igual a la mitosis 1. En la profase 1, el ADN se condensa dando lugar a los cromosomas, pero estos cromosomas se van a mezclar entre sí. A esto se le llama recombinación. Los centriolos se van a los extremos de la célula y sacan los microtúbulos. Al finalizar se elimina la membrana nuclear. En la metafase, los cromosomas se pegan en los microtúbulos y quedan posicionados a la mitad de la célula. En la anafase 1,
Cada cromosoma se divide en dos cromátidas y empieza a acercarse a los centriolos. En la telofase 1, las cromátidas alcanzan a los centriolos y aparece la membrana nuclear formándose dos núcleos. Se estira el citoplasma y se parte por la mitad para formar dos células con la misma cantidad de cromosomas que la célula original. A esto se le conoce como células diploides. Meiosis 2. Ocurre exactamente lo mismo que en la meiosis 1, a diferencia que aquí, al entrar a la profase 2, no hay duplicación del material genético y por tanto, cuando llegan a la telofase 2, las cuatro nuevas células formadas habrán perdido la mitad de su material genético y serán células haploides. Estas células haploides, como son los espermatozoides o los óvulos, al momento que ocurre la fecundación, la mitad de la información genética la aporta el espermatozoide, mientras que la otra mitad la aporta el óvulo. Al unirse forman una célula diploide que contenga la información genética de ambos progenitores. Recombinación meiótica. La recombinación meiótica es un proceso fundamental para los organismos con reproducción sexual, ya que aumenta la diversidad genética mediante el intercambio entre cromosomas homólogos durante la recombinación. Hay un intercambio de parte de las cromátidas entre cada pareja de cromosomas homólogos, es decir, parte de los genes que estaban en el cromosoma aportado por la madre estarán ahora en el cromosoma del padre y viceversa. Esto va a permitir que los cromosomas se transmitan de forma íntegra, es decir, que no tengan alteraciones estructurales y o numéricas a la siguiente generación, y tendremos una combinación de alelos nuevas, lo que afectará a las características del nuevo individuo. En la meiosis ocurren dos mecanismos importantes. El primero es la recombinación entre cromosomas homólogos que ocurre en la profase 1 y la reducción del número de cromosomas a la mitad que ocurre durante las divisiones meióticas 1 y 2. Concepto de ligamiento. El ligamiento se refiere a la localización muy cercana de genes o de variaciones del ADN entre sí en los cromosomas. Estos genes están localizados tan cerca que se pueden utilizar herramientas genéticas para encontrarlos cuando se transmiten conjuntamente en una familia. Cuanto más cerca están los genes unos de otros en un cromosoma, mayor es la oportunidad de detectar esta relación, ya que es más probable que se transmitan juntos de los abuelos a los padres a los niños, porque hay menos probabilidades de que estos genes sufran recombinaciones durante la meiosis. Así que dos genes que tienden a transmitirse juntos decimos que están ligados entre sí. Cuando los genes están en cromosomas separados o muy lejos del mismo cromosoma, se segregan independientemente. Es decir, cuando los genes van hacia los gametos, el alelo que se recibe para un gen no afecta al alelo que se recibe para el otro. En un organismo heterocigoto doble AABB, esto resulta de la formación de los 444 tipos posibles de gametos con igual frecuencia del 25%. ¿Y esto para qué? Es porque los genes en cromosomas separados se segregan independientemente debido a la orientación aleatoria de los pares de cromosomas homólogos durante la meiosis. Los cromosomas homólogos son cromosomas apareados que portan los mismos genes, pero pueden tener alelos diferentes de esos genes. Un miembro de cada par homólogo viene de la madre de un organismo, el otro viene de su padre. Concepto de ligamiento. El ligamiento se refiere a la localización muy cercana de genes o de variaciones del ADN entre sí en los cromosomas, y estos genes están localizados tan cerca que se pueden utilizar herramientas genéticas para encontrarlos cuando se transmiten conjuntamente en una familia. Cuanto más cerca estén los genes unos de otros en un cromosoma, mayor es la oportunidad de detectar esta relación, ya que es más probable que se transmitan junto de los abuelos a los padres a los niños, porque hay menos probabilidades de que estos genes sufran recombinaciones durante la meiosis. Así que dos genes que tienden a transmitirse juntos decimos que están ligados entre sí. Cuando los genes están en cromosomas separados o muy lejos del mismo cromosoma, se segregan independientemente, es decir, cuando los genes van hacia los gametos, el alelo que se recibe para un gen no afecta al alelo que se recibe para el otro. En un organismo heterocigoto doble AABB, esto resulta en la formación de los 444 tipos posibles de gametos con igual frecuencia del 25%. ¿Y esto para qué? Para que los genes en cromosomas separados se segreguen independientemente debido a la orientación aleatoria de los pares
de cromosomas homólogos durante la meiosis. Los cromosomas homólogos son cromosomas apareados que portan los mismos genes pero pueden tener alelos diferentes de esos genes. Un miembro de cada par homólogo viene de la madre de un organismo, el otro viene de su padre. Consecuencias de la recombinación no homóloga. Es el proceso mediante el cual se unen dos segmentos de ADN de doble cadena no relacionados. Consecuencias. Esta inserción de material genético que no está destinado a ser adyacente tiende a provocar que los genes se rompan, que la proteína que codifica no se exprese correctamente, crea mutaciones de inserción o eliminación de los cromosomas, así como la translocación de un segmento cromosómico al de otro cromosoma. Una de las principales vías por la que esto ocurrirá es el mecanismo de reparación conocido como unión de extremos no homólogos. Ocurrirá por la unión de extremos no homólogos, vías que roturas de doble cadena en el ADN y se denomina así porque los extremos rotos se ligan directamente sin necesidad de una plantilla homóloga. Para la recombinación no homóloga o ilegítima, dos cromosomas diferentes denotados por los diferentes colores y diferentes genes se recombinan moviéndose. Por ejemplo, el gen C para que ahora esté en el mismo cromosoma que los genes D y E, aunque las secuencias de los dos cromosomas difieren en la mayor parte de sus longitudes, los segmentos en los sitios de recombinación pueden estar relacionados, denotados por los rectángulos amarillo y naranja.